Este es el transportador. El día de hoy vamos a aprender para qué sirve el transportador y cómo se utiliza. El transportador es un instrumento de medición que sirve para medir los ángulos. Ahorita vamos a ver qué son los ángulos. Los ángulos existen en muchas partes en las figuras geométricas y los podemos medir mediante los grados, ¿sí? Que es la unidad de medida de este instrumento de medición, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo es que se forman los ángulos? Bueno, aquí tenemos unas líneas. Los ángulos se esconden en diferentes lugares, por ejemplo, en las figuras geométricas, en un cuadrado, en una casa, ¿sí? En las figuras geométricas como el triángulo. Los ángulos se esconden en muchos lugares, por ejemplo, en una casa, en una figura geométrica como un triángulo o un cuadrado. Se pueden esconder en una silla de playa, ¿sí? O por ejemplo, aquí tenemos otras líneas y aquí se puede esconder un mar, ¿sí? O también se puede esconder el horizonte, ¿sí? Pero, ¿dónde están? ¿Cómo los podemos reconocer? Bueno, los ángulos se forman con dos líneas que se unen en un vértice. Si recuerdan la clase de las figuras geométricas, donde se unen dos líneas, a ese punto de intersección se le llama vértice, ¿sí? Aquí tenemos dos líneas y este punto donde intersectan, o sea, chocan, esas dos líneas donde se unen, donde se juntan, se le llama vértice. Entonces estas dos líneas van a tener ahí un ángulo. Ahorita lo vamos a medir, ¿sí? Esta figura, que puede ser un cono, que puede ser un triángulo, también aquí esconde dos líneas, ¿se fijan? Y estas dos líneas se juntan y aquí hay un puntito que se llama vértice, es el punto de unión. Aquí en nuestra silla de playa vamos a borrarle estas líneas, que no crean que no forman ángulos. Todas las líneas pueden, si chocan con otra línea, pueden formar ángulos. Estas dos líneas donde se unen tienen un vértice, ¿sí? Y esto, aunque ustedes no lo crean, son dos líneas totalmente acostaditas que se unieron y formaron. Aquí está su vértice donde se unen las dos líneas y forman otro ángulo, ¿sí? Ahí tenemos diferentes tipos de ángulos. Pero, ¿cómo se miden los ángulos? Bueno, para saber el tamaño del ángulo que se forma con esas dos líneas, lo que tenemos que usar es el transportador. Aquí el transportador tiene justo en el centro la marquita en donde vamos a colocar el vértice, ¿sí? Aquí vamos a poner el vértice justo en la marquita y el 0 tiene que quedar justo en la línea y vamos a medir cuántos grados hay desde aquí hasta acá. Desde aquí el 0 hasta donde se abre el ángulo. Y está el número 90. Este ángulo mide 90 grados.
Y a los ángulos de 90 grados también se le conoce con el nombre de ángulo recto, ¿sí? Y esos ángulos se encuentran mucho en lugares que son cuadrados, por ejemplo. Vamos a ver el siguiente ángulo. Como les dije, tenemos que poner esta marquita del centro justo en donde está el vértice y el 0 donde empieza la línea, ¿sí? Entonces lo vamos a poner justo en el 0. Tenemos que ser muy exactos, lo más exactos posible. Y vamos a contar 0, 10, 20, 30, 40 y 1, 2, 3, 4, 5, 45. Este ángulo de aquí, de esta línea hasta esta, mide 45 grados. Acuérdense que no son centímetros, no son milímetros, ni kilos, ni otra unidad de medida. Se llaman grados, ¿sí? Y a todos los ángulos que son más chicos de 90 grados, que son menores a 90 grados, se les conoce con el nombre de agudos. Es un ángulo agudo. Ahora, vamos a ver este ángulo se abre más, ¿se fijan? Está más abierto. También lo podemos medir con este transportador, ¿sí? Volvemos a poner este puntito con el vértice y el